En el día de hoy, ¿verdad? Quisiera empezar las clases de Daniel y le quisiera, ¿verdad?, hacer un poquito diferente, un poco bilingüe, ya que, ¿verdad?, me gustaría que la palabra es para todo el mundo. Today I'm going to introduce the class of Daniel, the book of Daniel, and I'm going to do something a little different. I'm going to do it bilingual since I would like everyone to be able to understand. Amén. Hay que enseñarle, ¿verdad?, a la nueva generación, ¿verdad?, las escrituras, enseñarle a entender la palabra del Señor. We need to teach the new generation the scriptures to be able to understand the word of God. Así que, pues, este estudio va a ser en ambos lenguajes. Therefore, this study is going to be in both languages. Y entonces, pues, voy a tratar de no ser, ¿verdad?, extenso, sino meterle mano a esto, porque, pues, el tiempo avanza y hay mucho que cubrir hoy. So I'm going to try not to be too lengthy since time is moving forward and there's a lot to cover today. Vamos a ponernos en pie, ¿verdad? Rápido, vamos a leer la palabra del Señor. Let's quickly be on our feet. We're going to read the word of God. Daniel capítulo 1. Daniel chapter 1. Amén. Daniel capítulo 1. Daniel chapter 1. En el día de hoy simplemente vamos a introducir a Daniel. Today we're just going to simply introduce Daniel. Amén. En el día de hoy vamos a introducir quién es Daniel, We're going to introduce who was Daniel, de qué se trata el libro, what the book contains or is of, el panorama histórico, the historical pentagram, pentagram, ¿verdad? Para entender, ¿verdad? Dónde se estableció y cómo está empezando todo y el por qué. so we can understand where everything was established, where everything started, and why. Amén. Y entonces, pues la semana que viene entramos entonces a hablar de los capítulos en sí y meternos en lo que dice la escritura. And then next week we'll enter the chapters as such and what the scriptures say. Amén. Pero vamos a leer Daniel capítulo 1 y vamos así a darle comienzo. But let's read Daniel chapter 1 and let's start today. Amén. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, In the third year reign of Joachim, king of Judea, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, came Nebuchadnezzar, king of Babylon, a Jerusalén y la sitió. unto Jerusalem and besieged it. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, And the Lord gave Joachim, king of Judea, into his hands, y parte de los utensilios de la casa de Dios, with part of the vessels of the house of God, y los trajo a tierra de Sinar, which he carried into the land of Shinar, a la casa de su Dios, to the house of his God, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. and he brought the vessels into the treasure house of his God. Amén. Padre, venimos delante de tu presencia en este momento, mi Señor. Jehová, en este momento vamos a estudiar tu palabra, vamos a hablar sobre ella y a escudriñarla, Señor, así como tú nos has dicho que hagamos, Padre. Porque dentro de ellas encontramos que, Dios del cielo, hay vida eterna para nosotros, oh Dios. Señor amado, te pedimos que tú nos des la sabiduría, que tú nos des el conocimiento, que tú organices todos nuestros pensamientos y que tú, Dios mío, en esta tarde, Dios del cielo, nos ayude a entender y comprender tus palabras, tu escritura, Señor amado, y poder así, Dios mío, Señor Padre Santo, vivir una vida conforme a ella en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ok, se puede sentar. You may be seated. Si ustedes trajeron, ¿verdad?, con qué escribir, If you brought something with bolígrafo, what- papel, lápiz, lo que sea, If you brought paper, pen, pencil, whatever it may be, prepárese, prepare yourself ¿ok? Porque vamos a indagar bastante. because we're going to deep. Amén. Vamos a meternos bastante a lo que es el libro de Daniel. We're going to go into what is the book of Daniel. Yo no sé si de casualidad por ahí haya papel para los hermanos que no tengan o lápices. I don't know if by coincidence around there's paper or pencil for those who don't have. You got paper. Mami, ¿Quién necesita papel? ¿hay papel o lápiz? Amén. Aquí. La pastora, Papel. bueno, lápiz. José. Papel. ¿Quién? Who needs Lisa, you wanna paper? help her? ¿Quién necesita papel? Ok. ¿Y bolígrafo? ¿O con qué escribir? ¿Tienen todo? No. And pen to which write? Hoy, de todos los días hoy.
¿Quién más falta papel? Is somebody else missing paper or pen? Amén. Amen. Okay. No se olvide, ¿verdad? En estos estudios traer libretas y papel, Don't forget in these studies to bring a notebook or paper, bolígrafos y con Pen. qué escribir. something to write with. Okay. Porque así ustedes se pueden llevar esta palabra y la escudriñan en su casa. Therefore, you can take this word to your home and study it. ¿Ok? Y así indagan un poquito y tienen con qué, ¿verdad? Comparar la Biblia y... Therefore, you can study deeper, and then you have something to compare it to the Bible. ¿Cómo es? Amén, amén. Ok, el libro de Daniel The book of Daniel es un libro muy interesante. is an interesting book. ¿Por qué digo que es interesante? Why is it interesting? Porque sabemos que la Biblia completa Because we know that the whole word tiene una perspectiva judía, has a Jewish perspective. ¿verdad? Desde el principio de la creación del mundo, From the beginning of the creation of the world, la palabra del Señor se centraliza en Adán y Eva, the word of God is centralized in Adam and Eve, se centraliza, ¿verdad?, en Abraham, centralized in Abraham, se centraliza en Isaac, en Jacobo, centralized in Isaac and Jacob, se centraliza en Israel. is centralized in Israel. Y ¿verdad? La Biblia se centraliza en la historia israelita, And the Bible was centralized in the story of the Israelites, ¿verdad? Porque de la raíz de los israelitas o judíos because from the root of the Israelites or Jews, había de venir el Salvador del mundo. the Savior of the world was to come. ¿Ok? Entonces la Biblia completa se centraliza en una perspectiva judía. So the whole word is centralized in a Jewish perspective. Pero But el libro de Daniel, the book of Daniel, ¿verdad? Hace como una pausa, it makes a pause ¿verdad? Y como que se desvía. and it detours or ¿Verdad? deviates Se desvía or deviates y entonces empieza a hablar y a profetizar, and starts to speak and to prophesy ¿verdad? Cosas que iban a pasar en el mundo gentil. things that were going to happen in the Gentile world. ¿Ok? Toda la Biblia completa The whole word, se centraliza en la perspectiva judía, Bible, is centralized in the Jewish perspective, pero Daniel but Daniel se desvía, is deviated ¿ok? Y revela un plan divino, and reveals a divine plan ¿verdad? Concerniente a la historia gentil. concerning to the Gentile story. ¿Ok? Y por eso es que el libro de Daniel es muy interesante. That's why the book of Daniel is very interesting, ¿Ok? Porque de la historia judía, pues de momento estamos tomando una pausa because from the Jewish story, all of a sudden we're taking a pause y entonces nos estamos centralizando en el pueblo gentil. and we're centralizing in the Gentile story. Y ese somos usted y somos yo. And that is you and I. ¿Ok? Los judíos escribas, The the scribes, the Jewish scribes, ¿verdad? Ellos veían a Daniel, no lo veían como un profeta. they didn't see Daniel as a prophet. Los que escudriñaban y los grandes, Those who studied in the higher up, ¿verdad? No querían considerar a Daniel como profeta, they didn't want to consider Daniel as a prophet, ya que pues Daniel en sí no habló como los profetas, como Elías, no hablaba como Eliseo, since Daniel did not speak like Elijah or Elisha. no hablaba como Isaías, no tenía esa, ¿verdad? No entraba en esa categoría. He didn't speak like Isaiah. He didn't enter that category. La categoría que tenía Daniel era una figura gubernamental. Ahí está. The category that Daniel entered was governmental. 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 ¿Ok? En sí no era profeta como tal, He was not a prophet. ¿verdad? Era gubernamental. It Ahí está. was governmental. Ahí está. ¿Ok? Governmental. Aunque, ¿verdad? Dios le había dado a Daniel varias revelaciones. Although God had given Daniel several revelations. Sin embargo, me llama la atención However, it calls my attention que aunque los judíos no lo querían considerar como profeta, that although the Jews did not want to consider him as a prophet, Jesús lo llamó profeta. Jesus called him a prophet. ¿Ok? Alguien que me lea rapidito Mateo 24:15. Somebody who quickly reads for me Matthew 24:15.
Mateo 24, verso 15. Matthew 24, verse 15. Sí. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habla el profeta Daniel, el que lee Entienda. También se encuentra en Marcos capítulo 13, verso 14, Also found in Mark 13, 14. que dice, pero cuando veáis la abominación desoladora But it says, when you see an abomination of desolation del que habló el profeta Daniel, spoken by Daniel the prophet, pues donde no debe estar, where it should not be, el que le entienda, whoso readeth, entonces los que estén en Judea, let him understand. Those who are in Judea, huyan a los montes. flee into the ¿Ok? mountains. Y me llama la atención eso de que aunque los judíos no lo querían considerar como profeta, And it calls my attention that although the Jews did not want to consider him a prophet, Jesús Jesus lo llamó profeta. called him a prophet. Pero no solamente eso, But it's not only that. Daniel Daniel, era considerado ante Dios como justo, he was considered before God justice. era perfecto. He was perfect. ¿Cuánta gente pueden decir que Dios lo llama justo y perfecto? How many people can say that Jesus calls them perfect and just? Nadie, ¿verdad? Aquí todos nosotros tenemos un talón de Aquiles. Nobody, right? Everybody here has A defect. a defect. Sí, sí. Oh, Hey. an Achilles tendon. Yeah. Gotcha. Achilles tendon. Achilles tendon. Y sin embargo, ¿verdad? La Biblia habla de 3 hombres However, the Bible speaks of 3 men que Dios lo considera justo y perfecto. that God considers them just and perfect. Y entre estos And within those está Daniel. is Daniel. ¿Ok? ¿Quién sabe cuáles son los otros 2? Who knows where the other 2? Job. Job? ¿Y quién más? Mm-mm. No. No. Además de Jesús. Aside from Jesus. Ese es el hombre más perfecto que hay. He's the perfect man. Ezequiel 14:14. Ezekiel 14:14. ¿Qué dice? What does it Ezequiel say? capítulo 14, verso 14. Ezekiel 14:14. Ezequiel 14:14. Ezekiel 14:14. Tenemos a Job, tenemos a Daniel, falta uno más. We have Job and Daniel. We have one more. ¿Quién lo tiene? Ezequiel has it? 14:14. 14:14 of Ezekiel. ¿Quién me lo lee? Amén. Mira qué lindo. Que hay Look how solamente beautiful. 3 personas. There's only 3 people. Enoc caminó con Dios Enoch walked with God, y se lo llevó Dios. and God took him. Sin embargo, However, a la persona que Dios le dice perfecto y the justo person who God says justice and perfect es a Noé, is to Noah, a Job is to Job, y a Daniel. and Daniel. Mira qué categoría tenía Daniel. Look at what category Daniel had. ¿Ok? Que no se habla mucho de él, pero Dios lo tenía en el estandar más grande. That you don't speak much of him, but God had him in a high En el stand pedestal. and a pedestal. ¿Ok? Si le vamos al próximo slide. If we go to the next slide, El libro de Daniel the book of Daniel se pueden dividir en 2 sesiones. can be divided in 2 sections. ¿Ok? Se divide en 2 sesiones. It's divided in 2 sections. Se divide entre los capítulos 1 al capítulo 6 It's divided within chapters 1 to 6. y se conocen como la porción histórica o It is narrativa. known as the historical or narrative part, Amén. En donde encontramos where we find que los capítulos 1 al 4 that the chapters 1 through 4 se centralizan en el rey Nabucodonosor. is centralized in Nebuchadnezzar's kingdom. Amén. Habla sobre la deportación de Judá It speaks of the deportation, of the Jews hasta el fin del imperio babilónico. until the end of the Babylon Empire. Amén. Y también podemos ver, And we can also see ¿verdad?, la soberanía y el cuidado de Dios the sovereignty
and the care of God con su pueblo, with his people, ¿ok? Con su pueblo, que aunque fueron deportados, with his people that although he was deported ¿verdad? Ellos y estaban bajo la disciplina de Dios. and they were underneath the discipline of God, Sin embargo, Dios lo estaba cuidando. however, God was watching over them, No lo estaba dejando solo. taking care of them. He did not leave them alone. ¿Ok? Jeremías habló sobre esto en Jeremías 29:11. Jeremiah spoke about this in Jeremiah 29:11. Jeremías 29:11. 29:11 of Jeremiah. Porque yo sé los pensamientos Because I know the thoughts que tengo acerca de vosotros, that I have near us, dice Jehová, God says, pensamientos de paz, thoughts of peace, no de mal, not of evil, para daros el fin que esperéis. to give us the end that we expect. ¿Ok? La segunda porción de Daniel The second portion of Daniel se encuentran en los capítulos 7 al capítulo 12. is found within chapters 7 to 12. ¿Ok? Y ahí también le podemos añadir el capítulo 2. And there we can also add chapter 2. ¿Ok? Que aunque el capítulo 2 es histórico, That although chapter 2 is historical, pero también contiene profecía. but it also contains prophecies. ¿Ok? So, los capítulos 2 So chapter 2 y 7 al 12 and 7 to 12 son considerados capítulos proféticos. are considered prophetic chapters. Amén. Y dentro de ella And within them, tenemos visiones de los imperios futuros. we have visions of the future empires. Tenemos visiones apocalípticas We have visions from Revelation y visiones detalladas del levantamiento y la caída and we have visions that are detailed from the from the rising and the fall de los imperios que le seguirían a Babilonia. of the empires that would follow Babylon. Amén. Y aquí también podemos ver la soberanía And we could also see the sovereignty de Dios sobre el futuro. of God of the future. Amén. Dios no solamente tenía soberanía de su pueblo, He didn't only have sovereignty over his people, sino que tiene la soberanía completa, aún incluyendo el futuro, but he had the sovereignty, the total, complete sovereignty, even of the future, de todo principado, of all princes, y tiene todo control de todo futuro. and he has control of all the future. Necesito dos voluntarios. I need two volunteers Que me lean. who can read. Amén, Manairi. Isaías 46, Isaiah 46, del 9 al 11. from 9 to 11. 46, 46, Isaiah versos 9 al 11. 9 to 11. Y alguien que me lea Eclesiastés 3:15. Does somebody read Ecclesiastes 46, 9 hasta el 11. Ecclesiastes 3:15? 3:15. Amén. Manairi. Sí. Amén. Mira para allá. Dios dijo que él sabía el futuro God said that he knew the future antes que sucediera. before it occurs. Ese fue Isaías 46 That was Isaiah 46, del 9 al 11. from 9 to 11. Ok. Eclesiastés 3:15, ¿qué dice? Amén. Ecclesiastes 3:15. Aquello que fue,
That was ya es. already is. Y todo lo que ha de ser, And everything that is to o be sea, todo lo que sea en el futuro, and everything that is in the future fue ya. already was. En otras palabras, que ya Dios tiene el completo control de qué? In other words, God already has complete control of De todo. everything. Eclesiastés 3:15. Ecclesiastes 3:15. Claro que sí. El próximo slide. Next slide. Ok. El libro de Daniel The book of Daniel no está en orden cronológico. is not in a chronological order. ¿Ok? Si quieren apuntar el orden cronológico para que le haga sentido, If you want to read in a chronological order so it makes sense, empezamos con el capítulo 1. we start with chapter 1, ¿Ok? La cautividad de Babilonia. the captivity of Babylon. Después entramos al capítulo 2, Then we go to chapter 2, el sueño de the Nabucodonosor. dream of Nebuchadnezzar. Capítulo 3. Chapter 3, Ay, perdón. Está mandando Ok, capítulo 1, chapter 1, capítulo 2. chapter 2, Después el capítulo 3, then chapter 3, la imagen de Nabucodonosor. the image of Nebuchadnezzar, Después le entra el capítulo 4, then chapter 4, la soberbia de Nabucodonosor. the pride of Nebuchadnezzar. Ujú. Después ahí brincamos al capítulo 7, From there we jump to chapter 7, en donde Daniel tiene la visión de las 4 bestias. where Daniel has the vision of the four beasts. Después el capítulo 8, Then chapter 8, donde Daniel tiene la visión del carnero y el macho cabrío, where Daniel has the vision of the ram ram and and the the he-goat. and the goat, the male goat. Después le damos para atrás al capítulo 5, Then we go back to chapter 5, donde Babilonia cae a los pies de los persas. where Babylon falls before the feet of Persia. Después brincamos al capítulo 9, Then we jump to chapter 9, donde Daniel entra en una visión de las 70 semanas. where Daniel has a vision of the 70 weeks. Después le damos para atrás de nuevo Then we go back again al capítulo to 6, chapter 6, donde Daniel ahora se encuentra en el foso de los where leones. Daniel is now finding himself in the den of the lions. Amén. Y después le siguen los capítulos 10 And al then 12. we have from chapter 10 to 12, Amén. Que vienen siendo las últimas visiones de Daniel. which are the last visions of Daniel. ¿Ok? Ahora, perdónenme, hermano. Ok. Daniel 1, Daniel 1, ¿verdad? Habíamos hablado de que contiene información sobre cómo Daniel y sus amigos, we've spoken how it had contains information of Daniel and his friends, cómo ellos se mantuvieron fiel a Dios how they stayed faithful to God en medio de Babilonia, in the midst of Babylon, en medio de la reforma in the midst of the reformation que le quería dar el rey Nabucodonosor. that King Nebuchadnezzar wanted to give. Ok, le quería dar una reforma completa. He wanted to give a complete reformation. Le querían cambiar el lenguaje, He wanted to change the language. querían cambiarle la cultura. He wanted to change the cultures. Más adelante vamos a ver que hasta le cambiaron el calendario que usaba Israel. Later, we're going to see that they even changed the calendar that Israel used. Le querían cambiar, ¿verdad? La manera de ellos, los dioses a quien ellos servían. They wanted to change the gods of who they served. Y entraron en una completa reforma. And they entered in a complete reformation Hasta el punto que todos conocemos, to the point that we all know ¿verdad? La historia donde el rey Nabucodonosor le había dado porciones the story where King Nebuchadnezzar gave portions de comida para que ellos comiesen. Sin embargo, Daniel y los jóvenes hebreos dijeron no. of food, but Daniel and the Hebrew youth said no. Ahora, ¿verdad? En este capítulo 1 Now in this chapter 1, se nos introducen a los personajes más importantes. it is introduced to the most important people. Este libro This book abre opens, dejándonos saber nosotros al lector letting us know, the reader, que Judá, that Judah, ¿ok? Judá siendo el reino del sur, del sur, Judea, the kingdom of the south, ¿verdad? Ha sido entregado en manos de los babilonios. they were given in hands of the Babylon. Ok. Ustedes saben y conocen, ¿verdad? Que el reino de Israel fue dividido en dos. You know, right, that the kingdom of Israel was divided into two. El reino del norte llamado Israel The kingdom of the north called Israel, y el reino del sur llamado ahora Judá. and the kingdom of the south called Judea. Judá. Or Sí, sí. Judá. Judah. Judea. Judea. Judea.
Sin embargo, However, si ustedes leen a lo que leen, les gustan leer la Biblia y escudriñarla, those who like to read and study the word, se dan de cuenta you'll realize de que el reino del norte, that the kingdom of the north ¿verdad?, tuvo problemas tratando de mantenerse fiel a Dios. had problems trying to stay faithful to God. ¿Ok? Y se levantaba un rey que hacía las cosas malas delante de los ojos de Dios. And there were kings that raised that did things unpleasing before God's eyes. Y después se levantaba otro rey detrás de ese que hacía peor que el otro. And then another king would come that would do even worse than the one before. Y se levantaba otro y hacía hasta peor todavía. And then another king would come and he would do even worse than before. ¿Verdad? Y fue hasta el punto And it was to a point que Dios tuvo que levantar el reino de Asiria, that God had to raise the kingdom of Assyria aleluya, a exiliar el pueblo de Israel. to exile the people of Judah, ¿Ok? Judea Y or entonces- Israel. Y entonces allí pues se lo llevan, And there they take them, son dispersados they're dispersed, y de ahí en adelante casi ni se oye ni si conocen de ellos nada más nada. and then from there on you barely hear or know of them anymore. Y eso fue casi 450 años And that was about 450 years antes de que Jerusalén o Judá, before Jerusalem or Judea ¿verdad?, fuera cautivado por los babilonios. were held captive by the Babylon. ¿Ok? Israel fue llevado cautivo, Israel was taken captive, pero el reinado del sur seguía fuerte. but the kingdom of the south stayed strong Porque el reino del sur se trataba de mantener fiel a Dios. because the kingdom of the south tried to be faithful to God. Aunque se levantaba uno que otro rey que no servía a Dios, Although one or other kings would rise that did not serve God, la mayoría de los reyes del sur se mantenían fiel a Dios. the majority of the kings of the south were faithful to God. Sin embargo, However, hay tres razones there are three reasons por la cual ahora Judá why Judea ahora se encuentra cautivo por Babilonia. is now held captive by the Babylons. ¿Ok? Número uno, Number one, Judá entró en idolatría. Judea entered idolatry. ¿Qué dice Jeremías capítulo 25, What is Jeremiah chapter 25, versos 4 al 8? verses 4 to 8? Jeremías 25, Jeremiah chapter 25, versos 4 al 8. verses 4 to 8. Alguien que lo tenga. Somebody who has it. Jeremías 25, Jeremiah 25, versos 4 al 8. verses 4 to 8. Amén. Amen. Amén. Vemos aquí, ¿verdad?, que Dios le dice a Judea, We can see here that God tells Judea ¿verdad?, a través de los labios de Jeremías, through the lips of Jeremiah, yo mandé profetas I have sent prophets para que ustedes no se entregaran a la idolatría, so that you do not give yourself to idolatry, ¿verdad?, para que no levantasen dioses ajenos, so that you don't raise gods that are foreign. foreign. Pero ¿qué dice? No, y no me quisieron oír But it says, and they did not want to hear me para provocarme a ira. to provoke me to anger. ¿Ok? Entonces el pueblo de Judea había entrado a la idolatría. So the people of Judea were given to idolatry. ¿Verdad? Escriban esto y estudienlo en su casa. Write this and study it in your homes. Segunda de Reyes, Second of Kings, capítulo 21, chapter 21, versos 1 al 15. verses 1 through 15. ¿Ok? Aquí vemos Here we see que viene que Manasés Manasseh
¿verdad? Hace lo malo ante los ojos de Dios. does what is not pleasing before God. Y viene profeta y le dice, And prophets come and tell him, ¿verdad? Que no se entregaran a estos dioses. do not give yourself to these gods. Que si hacen eso, That if you do this, yo los voy a entregar a Babilonia. I will give you to Babylon. Y no escuchó, And they didn't listen. pues Dios cumplió su palabra. So God fulfilled his word. ¿Ok? Pero lean eso en su casa. But read that in your home. Número 2. Number 2, Y Judá Judea había entrado en rebelión had entered rebellion. y se rebelaron contra los profetas de Dios. And they became rebellious against God's prophets. Segunda de Crónicas Second of Chronicles 36, 36, 15 y 16. 15 and 16. Segunda de Crónicas, Second of Chronicles capítulo 36, 36, versos 15 y 16, verses 15 and 16 dicen así. say like this. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. And God, Jehovah, God of their fathers, constantly sent word to them through their messengers. Porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Because he had mercy of his people and their habitation. Mira lo que dice, que tuvo misericordia de Judá. Look at what it says, that he had mercy of Judea. ¿Ok? Entonces dice el verso 16, mas ellos hacían escarnio. But 16 says, but they did Escarnio. Mas ellos hacían escarnios de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. And it says in 16, but they mocked the messengers of God and despised his words and misused his prophets until the wrath of the Lord arose against his people till there was no remedy. Mira lo que dice, que Dios lo estaba enviando estos profetas hasta que ya no hubo remedio. Look at what it says. God was sending prophets until there was no longer remedy. Pero But llegó el tiempo donde, ¿qué dice la Biblia? time comes, what did the Bible say? Que Dios no para siempre contenderá el Espíritu de Dios That the Spirit of God will not always contend con el hombre. with men or fight Entonces with dice la men. Biblia que Dios estaba mandando mensajeros y mensajeros y mensajeros So the word says that God was sending messengers and messengers and messengers, y no querían escuchar, se burlaban and they didn't want to listen. They mocked hasta que ya no hubo until there was no longer remedio. remedy. Entonces, número 3, Then number 3, esta es la razón por la cual this is the reason why Israel estaba en Babilonia Israel was in Babylon por 70 años. for 70 years Porque fallaron guardar because they failed to keep los años sabáticos. the Sabbath years. ¿Alguien se acuerda del año sabático? Someone recalls the Sabbath year, El año de descanso. the year of rest. Lo habíamos cubrido en el tabernáculo. We had discussed it in the tabernacle. ¿Alguien se acuerda? Someone remember Los años sabáticos. the Sabbath years? Exacto. Exacto. ¿Qué dice la Biblia? The Bible En says, el libro de Levíticos, the word said in the book of Leviticus, escríbalo, el Levítico 25, write it, Leviticus 25, versos 1 al 7. verses 1 through 7. Dios le dijo a Moisés, God told Moses ¿verdad?, de que Israel podía sembrar, that Israel could plant, podía trabajar la tierra they could work the earth, the land, por 6 años. for 6 years. Pero al llegar el séptimo año, But reaching the 7th year, Israel tenía que dejar la tierra Israel had to leave the land, descansar. let the land rest. ¿Ok? Descansar. Y dice la Biblia, mira lo que dice la Biblia. Rest, and look at what the word says. Dios le dijo a Israel God told Israel que mientras ustedes dejen that while you allow que la tierra descanse en el año sabático, that the land rests on the 7th year, yo me encargaré I will take care of de que cada palo, cada fruta, that every tree, every fruit, ¿verdad?, diese para poder sustentarte a ti, give so they can sustain you, su familia, your family, sus ganados, your your herds. herds.
¿ok? Y todo el mundo iba a estar sustentado And everyone's going to be sustained si dejaban la tierra descansar. if they will allow the land to rest. Mira qué lindo es Dios. Look how beautiful Ellos no God tenían que is. trabajar. They didn't have to work. No tenían que trabajar la tierra y Dios se iba a encargar de darle a Israel y a Judá el sustento. They didn't have to work the land, and God was going to take care of Israel and Judea to give them what they needed. Sin embargo, However, ¿verdad? El capítulo 26 de Levítico, in chapter 26 of Leviticus, versos 27 y 28, verses 27 and 28, y brincamos and we jump del 32 al 35. to verses 32 to 35. ¿Ok? Levítico 26, Leviticus 26, versos 27 y 28, 27 to 28, y el 32 al 35. and verses 32 to 35. Y se lo voy a leer. And I'm going to read it. Mira lo que dice Dios si Israel no obedecía Look at what God says if Israel did not obey el mandato de Dios de guardar el año sabático. the commandment of God to take care of the seventh year. Y dice así: And it says like this, si aún con esto no me oyereis, and if ye will not for all this, sino que procederéis conmigo en oposición, hearken unto me, but walk contrary unto me, yo procederé en contra de vosotros con ira, then I will walk contrary unto you also in fury. y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. And I, even I, will chastise you 7 times for your sins. Mira para allá. El verso 32 dice: Verse 32 says, asolaré también la tierra, and I will bring the land into desolation, y se pasarán por ellos vuestros enemigos, and your enemies which dwell que en ella moren, therein y a vosotros os esparciré entre las naciones, shall be astonished at it, and I will scatter you among the heathen, y desenvainaré espada en pos de vosotros, and you will draw a sword after you, y vuestra tierra estará asolada, and your land shall be desolate, y desiertas vuestras ciudades. and your cities waste. Pero dice el verso 34: But the verse 34 says, entonces then shall la tierra gozará sus días de reposo. the land enjoy her Sabbath. Dios, eso fue mandato. Dios quería que la tierra reposara. That was commandment of God. God wanted the land to rest. Y Dios dijo, si ustedes no lo hacen, And God says, if you don't do it, yo los esparciré, I'm going to disperse you. yo traeré enemigos contra I'm going to ustedes. bring enemies against you. Y entonces, And then, cuando la tierra quede sola, when the land is alone, la tierra reposará. the land will rest. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, And the land enjoy her Sabbath, todos los días que esté asolada. as long as it lieth desolate, Mientras vosotros estáis en la tierra de vuestros enemigos, and ye be in your enemy's land, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. even then shall the land rest and enjoy her Sabbath. Todo el tiempo que esté asolada, As long as it lieth desolate, descansará it shall rest, por lo que no reposó because it did not rest en los días de reposo in your Sabbath cuando habitáis en ella. when ye dwelt upon it. Por ende, And upon them, Dios llevó a Judá therefore God took Judea a Babilonia to Babylon para traerle descanso to bring rest a la tierra. to the land. Por eso fue que en el capítulo 1, That's why in chapter 1, verso 1, verse 1, dice la Biblia the word says que Judá that Judea fue cautivo was held por captive Babilonia. by Babylon. ¿Por qué? Why? Porque Judá no dejó descansar la tierra. Because Judea did not allow the land to rest. Qué tremendo. How tremendous. Ahora, Now, Dios tuvo que hacer descansar la tierra. God had to allow the land to rest. Entonces, segundo de Crónicas 36, 20, 21. Second of Chronicles 36, 20, 21. Vamos para allá rapidito. Let's go over there real quickly. Segundo de Crónicas, Second of Chronicles capítulo 36, 36, versos 20 y 21. verses 20, 21. Y si podemos empezar a coger el next slide. Segundo de Crónicas, Second of Chronicles capítulo 36, chapter 36, verso 21. verse 21. 20, 21. 20, 21. Dice, ¿quién me lo lee? Somebody who wants to read it. Amén.
Tremendo. Tremendous. 70 años 70 years. ellos estuvieron cautivos. They were held captive. Un año 1 year por cada 7 años for every 7 years que Israel no dejó reposar la tierra. that Israel did not allow the land to rest. Si hacemos las calculaciones, If we make calculations, Judá Judah or Judea no dejó reposar la tierra did not allow the land to rest por 490 for 490 años. years. Así de malo estaba la desobediencia de Judá. That's how bad the disobedience was of Judea. Por eso Dios dijo, yo tengo que hacer algo con la tierra. Tengo That's que why darle God said, reposo. I have to do something to the land. I have to give it rest. Y Dios profetizó a través de Jeremías. And God prophesied through Jeremiah, Se los voy a llevar cautivo I'm going to take you captive para que la tierra descanse. so that the land can rest. Tremendo. Tremendous. Entonces Israel está en Babilonia So that Israel's in Babylon en lo que la tierra descansa. while land is resting. Ahora, próximo slide. Ok. Vamos a resumir rapidito, ¿verdad? El contexto histórico. Let's quickly resume the historical context. El capítulo 2 de Daniel Chapter 2 of Daniel contiene, ¿verdad? La historia donde Nabucodonosor tiene un sueño. contains where Nebuchadnezzar has a dream. Dios le da a Daniel la interpretación del sueño. God gives Daniel the interpretation of the dream. ¿Ok? Y vamos a entrar en lo que significa la interpretación. And now we're going to enter what the interpretation means. Pero no va a ser hoy. But it won't be today. Capítulo 3, Chapter 3, tenemos la historia donde los jóvenes hebreos, we have the story of the Hebrew youth. ¿verdad? Parece que se le subió a la cabeza It seems like it got to their head. a Nabucodonosor el sueño que tenía. To Nebuchadnezzar, the dream he had. ¿Verdad? Y dice la Biblia que él levantó una estatua. And the word says that he lifted a Y él statue. mandó, ¿verdad? Que al sonar la flauta, al sonar los panderos y los instrumentos de música, And he had all these instruments sound que adoraran a esta imagen. that you would worship this image. Sin embargo, estos 3 jóvenes hebreos However, these 3 youth, decidieron no doblarse ante la estatua. Hebrew youth, decided not to knee before the statue. ¿Verdad? Son echados al horno de fuego y Dios los rescata. They're placed in the furnace, a fire, and the Lord rescues them. Capítulo 4 de Daniel es uno interesante. Chapter 4 of Daniel is interesting Porque aunque el libro es de Daniel, because although the book is of Daniel, escrito por Daniel, written by Daniel, el capítulo 4 the chapter 4 no está escrito por Daniel. is not written by Daniel. Está escrito por el rey Nabucodonosor. It's written by King Nebuchadnezzar, ¿Ok? En donde Nabucodonosor testifica where King Nebuchadnezzar testifies de su soberbia y su caída of his pride and his fall y su restauración. and his restoration. ¿Ok? El capítulo 5, Chapter 5, vemos, ¿verdad? Al rey Belsasar, we see King Belteshazzar que tira una fiesta that he has a feast, y contamina los utensilios del templo de Dios. and he contaminates the vessels of the temple of God. Y sale una mano And a hand comes out que escribe en la pared, that writes on the wall, Mene, Mene, Tekel Upharsin. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Amén. Que significa contado, contado, pesado, dividido. That means counted, counted, weighted, divided. ¿Ok? Upharsin, vamos a más adelante a ver, Upharsin we'll later on see. que también significa Uperes, que significa Persia. That also means Uperes, which means Persia. Que Dios ha contado el reino, That the Lord has counted the kingdom. ha pesado en balanza, He has weighted in a balance. el reino fue dividido The kingdom was divided, y entregado a los medo-persas. and it was given to the Middle Persians. Es algo interesante. It's something Y le interesting, voy a dar la historia rapidito, and I'm going to give you the story quickly porque en sí el estudio no lo quiero basar en lo histórico, because I really don't want to base the story on history. ¿verdad? Yo me quiero enfocar más en lo que son los capítulos proféticos. I want to focus more on the prophetic chapters. Pero quiero darle esto que yo lo escuché, yo lo estudié y yo me asombré. But I want to give you this to you that I heard it, I studied it, and I was surprised by it. Y es que los judíos tienen una creencia, And is that the Jews have a belief. ¿verdad? Y es que Daniel mismo, And is that Daniel himself, ¿ok? El día que Belsasar tiró su fiesta, the day that Belteshazzar had his feast, la Biblia dice the Bible says de que esa misma noche that same night, los medopersas entran the Middle Persians enter y toman control de Babilonia. and they take control of Babylon. Sin embargo, However,
aleluya, los judíos the Jews explican explain de que Daniel, that Daniel, después de haber translated, de haber traducido after he translated la escritura en la pared, the scriptures on the wall, Daniel sale Daniel leaves. después de ser, ¿verdad?, establecido como el tercero en comando. After he was established as the third one in command, Él salió a las puertas de Babilonia he leaves to the doors of Babylon para introducirse to introduce himself al rey to the king de Medo-Persa of Middle Persia con with el rollo de Isaías the scroll of Isaiah que llama al rey de Ciro, that it calls the king of Syria, King Cyrus, King Cyrus, el rey de Medo-Persa, the king of Middle Persia, por nombre, by name más de 150 años de que él estuviera nacido. before 120 years of his birth. ¿Ok? Y entonces entraron, And so they enter ¿verdad?, a Babilonia. into Babylon. Yo estaba, I was like, wow, that's really crazy. Yo leí esto and I was like, wow, eso es bien loco. ¿Y cuál era la profecía que tenía Daniel en su mano? And what is the prophecy that Daniel had in his hands? Isaías 45, Isaiah 45, versos 1 al 4. 1 through 4. ¿Quién lo tiene? Who has it? Isaías 45, Isaiah 45, 1 al 4. 1 through 4. Y alguien que me lea Jeremías And somebody who will read Jeremiah 51. 51, Hermano Félix. Brother Felix. Jeremías 51, Jeremiah 51, 57 al 58. verses 57 to 58. Jeremías 51, Jeremiah 51, 57, 58. 57 through 58. Ajá. Manairis, Isaías 45, Sister Edie's Isaiah 45, 1 al 4. 1 through 4. Amén. Sí, sí. Qué tremendo, How tremendous. qué tremendo. Que How Dios tremendous that God le abra a Ciro speaks to Cyrus 150 años antes que naciera. 120 years before his birth. Tremendo. Tremendous. Y le dice cuál es el plan que Dios tenía. And he tells him what the plan of God is, Aleluya, que Dios lo iba a llenar de todo poder. that God was going to fill him of all power, Y dice, y que le iba a dar de los tesoros secretos. and tells him that he was going to give him from the treasures of secret, Todos los tesoros del tabernáculo all the treasures of the tabernacle quedaron en manos de Ciro, el perso. stayed in the hands of Cyrus from Persia. ¿Ok? Jeremías 51, 57, 58. Jeremiah 51, 57, 58. Amén. Ok, un momento. One moment. ¿Qué pasó con Belsasar? What happened with Balthasar? Estaba borracho. He was drunk. Tiró una fiesta y se emborracharon todos. He had a feast and they were all drunk. Ajá, ¿qué dice? What does it say? Ujú. Sí. Mira qué cosa tremenda. Look at how tremendous. Que Belsasar decidió Jeremías Jeremiah 51 51, del 57 al 58. 57 to 58. Ok.
De acuerdo a los historiadores, According to the historians, ¿ok? Historiadores como Herodotos historians as Herodoto, y Genofonte, Xenophonte, ¿ok? Ellos dicen que Ciro el Grande tenía una idea brillante, they say that Cyrus the Great had a bright idea ¿ok? De cómo entrar a Babilonia. of how to enter Babylon. Porque Babilonia tenía unas murallas gigantes y Because altas, Babylon had gigantic walls and high. ¿ok? Y era súper difícil poder entrar And it ahí. was super difficult to enter. Sin embargo, However, había algo there was something que tenía Babilonia that Babylon had que era diferente a todas las otras ciudades. that was different of all the other cities. Ellos tenían un río And they had a river que corría entre medio de that Babilonia. ran within or the middle of Babylon. Y ese río es el río Éufrates. And that river is the river of Euphrates. ¿Ok? Y la historia declara And the story declares que de la manera que Ciro decidió that the manner that Cyrus decided entrar a Babilonia to enter Babylon era que empezó a cavar, is that he started to dig ¿ok? Una trinchera, a trench ¿ok? Para desviar el agua del río to Éufrates. deviate the water of the river of Euphrates, El río que corría dentro de Babilonia. the river that ran inside Babylon. ¿Ok? Desvió las aguas. So he divided the waters, ¿Ok? Y dice la historia and the story says que cuando acabaron de desviar el agua, that when they ended or they finished deviating the water, las aguas empezaron a bajar. the waters started to come down. ¿Ok? La agua que corría debajo de Babilonia, debajo de las murallas de Babilonia, The waters that ran below Babylon, through the walls underneath of Babylon, no se podía caminar. you could not walk it. Pero ahora con el agua desviada, But now, since the water was deviated, el agua llegaba hasta el lomo. the water was up to their thigh. Y ahí sí pudieron meterse debajo And then there they could go underneath de las torres, of the de las towers, murallas. of the walls. Y esa misma noche, And that same night, mientras Jeremías profetizó while Jeremiah que prophesied iban a estar embriagados, that they were going to be drunk, Belsasar tenía una fiesta Balthasar had a feast y estaba embriagado. and he was drunk. Y esa misma noche And that same night, fue como y donde el rey de Persa tomó por completo a Babilonia. it was where the king of Persia took completely the kingdom of Babylon. Mira, Isaías 44, Look, Isaiah 44, verso 27-28. verses 27-28. Isaías 44, Isaiah 44, 27 y 28. verses 27-28. Vayan a las casas y estudien los capítulos, que todos los Go capítulos home and hablan study these chapters. All the chapters speak de Babilonia of Babylon y la caída de Judá. and the fall of Judea. Que no estamos cogiendo un versículo, estamos tratando de That we're not taking a verse and trying to encajarla. try to make them fit. Todo va en conjunto. Everything goes together. Isaías 44, Isaiah 44, 27 y 28. verses 27-28. Misael. Misael. ¿Qué dice las profundidades secaos? Ujú. Y tus ríos haré qué? And ¿Quién your está rivers hablando? I will do what? Dry. Who's speaking? ¿Quién está hablando? Who's speaking? Dios. God. Dios dijo que secaos y yo haré qué? God said, and dry, and I will, Haré que los ríos se sequen. and I will have the rivers ¿Y dry. después qué dice? And then what does it say? ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Ok, ¿a quién se está dirigiendo Dios? Okay, who is God directing himself to? A Ciro. To Cyrus, 150 años 120 years antes de que él estuviese. before he was there. Y en la profecía Dios dice, los ríos se secarán. And the prophets, God says, the rivers will dry. Y ahora yo me voy a comunicar con Ciro. And now I will communicate with Cyrus. Tú eres mi pastor. You are my shepherd. Ok, aquí hay dos profecías en estos dos versículos. There's two prophets in this two prophecies in this verse. Número uno, Number one, es como los ríos se iban a secar y Medo-Persa iba a destruir la Babilonia. it's how the rivers were going to dry and Middle Persia was going to destroy Pero Babylon. la segunda profecía But the second prophecy es como el templo is how the de temple Jerusalén of Jerusalem, que el rey Nabucodonosor destruyó King Nebuchadnezzar destroyed, o destruirá. or he will destroy.
sería reconstruido. will be reconstructed, ¿Ok? Y esto pasa bajo el mando rebuilt, and this will be under the command de los reyes en el tiempo de los medo-persas. of the kings of the times of Middle Persia. ¿Ok? Síguelo. Continue. Al decir a Jerusalén. serás edificada y al templo serás fundada. Ok. Eso ¿verdad? De toda la historia, Okay, of all the story, yo quería enfatizar eso I want to emphasize on that porque más adelante vamos a entrar un poquito en esa parte de la profecía. because later on we're going to enter a bit of that prophecy. ¿Verdad? Y no, como no quiero entrar en lo narrativo de Daniel, And since I don't want to enter in the narrative part of pero Daniel, era necesario traer esto but it was necessary to bring this para cuando entremos a lo profético. for when we enter in the prophecies. Ok, Daniel capítulo 6, Daniel chapter 6, Dios protege a Daniel God protects Daniel aún desde el foso de los leones. even of the dens of the lion, Okay. lion's den. Aunque Daniel decidió a no doblegarse, Although Daniel decided not to knee ok, ante el rey, siguió orando 3 veces al día. before the king, he continued to pray 3 times a day. Y lo lindo de esto es que el rey Darío, después de todo, And the beautiful thing of this is that King Darius, out of all of this, le dio honra a Dios. he gave honor to God. Próximo slide. Ok, el resumen profético. The summary of the prophetic context. Ok, en Daniel capítulo 2 In Daniel chapter 2, vamos a estar estudiando la estatua. we're going to be studying the statue. Ok, ¿qué significaba el oro, What did the gold mean? la plata, el bronce, The bronze, the silver, el hierro, the metal, iron, iron, el barro? the clay. Y esto muestra el And- panorama de 4 imperios, And this demonstrates the 4 empires ¿ok? Y el reino de Dios, and the kingdom of God. ¿ok? Y lo vamos a estar conectando con Daniel capítulo 7 And we're going to be connecting this to Daniel chapter 7, y posiblemente Apocalipsis 13 y 17, possibly Revelations 13 and 17. ¿ok? Daniel capítulo 7 Daniel chapter 7, encontramos, ¿verdad?, la visión de los 4 bestias. we see the vision of the 4 beasts, Un león con alas, a lion with wings, un oso con huesos, a bear with bones, leopardo con 4 alas, a leopard with 4 wings, una bestia terrible, a terrible beast. ¿ok? Y esto menciona, And this mentions ¿verdad?, los mismos imperios que Daniel en capítulo 2 habla. the same empires that Daniel speaks of in chapter 2. Pero entraremos un poquito más en detalle. But we will enter a little bit more of ¿Qué details. significan las alas, What- las cabezas? What do the wings mean, the heads? ¿Qué significa, verdad? Todos estos detalles que habla el capítulo 7. What do all these details that chapter 7 speaks of? El capítulo 8 de Daniel, Chapter 8 of Daniel, Daniel tiene otra visión de un carnero y un macho cabrío. he has a vision of a he goat and I don't remember. Oh, espérate, a ram. A ram, there A we ram. go. Ok, y como esto habla, ¿verdad?, And of this speaks of de una guerra entre Medo-Persa y Grecia. a battle between Middle Persia and Greece. Ok, más adelante también se ven cómo se levantan del cuerno que se caen 4 otros cuernos. Later on, we'll see how the horns, they fall from different horns, Y como esto también significa, ¿verdad?, los sucesores and how this also means the successors de Alejandro Magno. of Alexander the Great. Daniel capítulo 9, Daniel chapter 9, Daniel entra, Daniel enters. ¿verdad?, a tener una conversación con Dios. He has a conversation with God, Y se hablan sobre las 70 semanas. and it is spoken over the 70 weeks. No los 70 años. Not the 70 years. Ok, los 70 años son del exilio. The 70 years is of the exile. Las 70 semanas The 70 weeks se dedica al futuro, is dedicated to the future, donde vemos a Cristo, where we see Christ, donde vemos a Cristo como rey, where we see Christ as a king, vemos a Cristo matado, where we see Christ when resucitado, he died and resurrected, y la semana 70 and the 70th week que se verá en el futuro that we will see it in the future de la tribulación. of the tribulation. Ok, Daniel 10. Daniel 10. Hay una guerra espiritual en el cielo There's a spiritual war in the heavens con el príncipe de Persia y el príncipe
de Grecia. with the prince of Persia and Greece. ¿Ok? Esto nos vamos a entrar en guerra, en las guerras espirituales que pasan en el cielo que nosotros no conocemos. We're going to enter into the spiritual warfare that we don't know of that happens in the skies. Que muchas cosas hasta políticas suceden en el reino celestial antes que se parezcan aquí en la tierra. That many things, even political, happen in the atmosphere before you even see it here on earth. Daniel capítulo 11, Daniel chapter 11, hablamos de reyes del norte y del sur. we speak of kings of the north and the south. Ok, ustedes han oído de que entre el libro de Malaquías y Mateo hay 400 años de silencio. Okay, you have heard between the book of Malachi and Matthew, there's 400 years of silence? Not really. No tanto. El libro de Daniel capítulo 11 The book of Daniel chapter 11 narra los 400 años de silencio narrates the 400 years of silence y todo lo que sucede dentro de ella. and everything that happens within it. ¿Ok? Y es algo súper expansivo. Puede ser que nos pasemos 2 semanas estudiándolo. And it's something that's very Detailed. detailed. We could be up to 2 weeks with it. Y los capítulos, ¿verdad? El capítulo 12, And chapter 12, el ángel de Jehová se le aparece a Daniel. the God or the angel of God is before Daniel. Le habla un poquito sobre la tribulación He speaks to him about tribulation, del libro de Apocalipsis, the book of Revelation, la resurrección, the resurrection, pero no le da mucho detalle. but he doesn't give him many details. ¿Ok? Lo deja todo sellado. He leaves everything sealed. ¿Por qué? Why? Porque todavía no era el tiempo de que se conocieran los misterios. Because it was still not the time to understand the mystery Hasta que ahora el libro de Apocalipsis, until now the book of que Dios le Revelation, dio, ¿verdad?, la revelación a Juan. that God gave John the revelation. Next slide. El libro de Daniel The book of Daniel fue escrito was written en 2 lenguajes. in 2 languages. ¿Ok? El libro de Daniel fue escrito en 2 diferentes The lenguajes. book of Daniel was written in 2 languages, En hebreo in Hebrew y arameo. and Aramaic. ¿Ok? Ahora, algo interesante. Now something interesting. Que el capítulo 1 The chapter 1 hasta el capítulo 2, till chapter 2, verso 4, 4, la primera mitad. the first half. ¿Ok? En otra palabra, capítulo 2, 4a, la primera parte. So, in other words, chapter 2, 4a, the first half, Fue escrito en hebreo. was written in Hebrew. ¿Ok? Los capítulos 4, capítulo 2, verso 4, But chapter 2, verse 4, porción B o la segunda parte, or portion B or second half, hasta el capítulo 7 until chapter 7, fue escrito en arameo. was written in Aramaic. ¿Ok? Y los capítulos 8 hasta el capítulo 12, And chapters 8 to 12, Daniel regresa Daniel returns a escribir en hebreo. to write in Hebrew. ¿Por qué? Why? ¿Cuál sería la razón What would be the reason de que se escribiera el Daniel en 2 diferentes idiomas? that Daniel's written in 2 different languages Si el idioma de Daniel era hebreo. if the language of Daniel was Hebrew? Es que aquí surgen 2 cosas. Is that here 2 things happen. Daniel se quiere dirigir Daniel wants to direct a 2 diferentes audiencias. himself to 2 different audiences. ¿Ok? Todo lo que, toda historia o toda profecía All history, all prophecies concerniente a Israel concerning Israel o el pueblo judío or the Jewish people está escrito en hebreo. is written in Hebrew. Sin embargo, However, todo lo que está escrito everything that is written concerniente al pueblo gentil, concerning the Gentiles aleluya, fue escrito en arameo, was written in Aramaic. que era en ese momento el lenguaje actual de los gentiles. That was the actual language of the Gentiles Okay. at that time. So, en los hebreos So the Hebrews era escrito para el pueblo judío, was written for the Jewish people. lo arameo The Aramaic está escrito para el pueblo gentil. was written for the Gentiles. Y es, ¿verdad?, donde son las profecías concernientes a la iglesia. And it is where the prophecies are concerning the church. ¿Ok? Y esto no es coincidencia. And this is not a coincidence. Porque ¿qué dice 2 Timoteo 3:16? Because what does 2 Timothy 3:16. 3:16 say? Toda la escritura es inspirada All scripture is inspired por Dios. by God. Mateo 5:17-18 dice, Jesús hablando, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Matthew 5:17-18 says, you don't think that I have come to Deny the law. deny the law and all the prophets? No he venido para abrogar, I have not come to deny. sino para cumplirla. I've come to complete or Porque de cierto fulfill. os digo Because I tell you que
que hasta que pasen el cielo y la tierra, that although until the heavens and earth pass, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. nothing of the law will pass until everything has been fulfilled. ¿Ok? Todo detalle, en otras palabras, Jesús está diciendo que cada detalle en la escritura All details, God's saying all details of the scriptures se tiene que cumplir. has to be En fulfilled. otras palabras, Jesús está diciendo que En la the- palabra de Dios In other words, Jesus is saying that the word of God fue escrita a detalle. was written at details. En otras palabras, que lo que está escrito, la coincidencia In other words, what is written, the coincidence de que la Biblia está escrita, de que Daniel está escrito en 2 idiomas, that Daniel's written in 2 languages fue escrito con un propósito. was written with a purpose. ¿Ok? Amen. Y aquí vamos a ver la agenda de Dios para los judíos y para los And gentiles. we're going to see here the agenda of God for the Jews and the Gentiles. ¿Ok? Esto es necesario porque nos ayudará a entender las profecías de la Biblia. This is necessary because it will help us understand the prophecies of the word. Y si usted decide en el futuro estudiar la Apocalipsis, And if you decide in the future to study Revelation, entendiendo esto te ayudará a entender el libro de Apocalipsis. understanding this will help you understand Revelation. Ok, próximo slide. Nabucodonosor. Nebuchadnezzar. Ok, el libro de Daniel se trata de Nabucodonosor. Book of Daniel is about Nebuchadnezzar. ¿Quién es Nabucodonosor? Who is Nebuchadnezzar? El padre de Nabucodonosor The father of Nebuchadnezzar. era Nebopolazar. Yep. Nebopolazar. Yep, he was Nebuchadnezzar. Nabucodonosor comenzó su reinado Nebuchadnezzar started his kingdom aproximadamente a los 19 años. at about 19 years old. ¿Ok? Nabucodonosor Nebuchadnezzar fue el rey más famoso de Babilonia. was the most famous king of Babylon. ¿Ok? Babilonia Babylon existe desde el libro de Génesis. existed since the book of Genesis. ¿Ok? Han habido ciudades, han habido reinados, There's han been habido reyes. cities, kingdoms, kings. Sin embargo, Nabucodonosor However, Nebuchadnezzar fue el que convirtió el reinado was the one that converted the kingdom en un imperio. in an Gracias. empire. ¿Ok? Nabucodonosor la hizo imperio. Nebuchadnezzar made it an empire. Ahora, Now, rápidamente, quickly, hay 3 fechas muy importantes. there are 3 important dates. Y apunten, porque para que no se confundan cuando lean la Biblia. And write it down so you don't get confused when you read the Bible. Nabucodonosor conquistó a Israel Nebuchadnezzar captured Israel en 3 in 3 en 3 fases. in 3 phases. ¿Ok? En el año 605 In the antes de year Cristo, 605 before Christ, en el año 597 and antes de the Cristo year 597 before Christ, y el año 586. and the year 586. ¿Ok? En el 605, In 605 en el and 597 597 y el 586. and in 586 before Christ. ¿Ok? En el año 605 In the year of 605, vemos we see Daniel capítulo 1, Daniel chapter 1, versos 1 al 7. verses 1 through 7. ¿Ok? Aquí es donde el rey Nabucodonosor This is where King Nebuchadnezzar captura a Jerusalén captures Jerusalem, por primera vez but for the first time, y deporta a muchos judíos and he deports many Jews a Babilonia. to Babylon. Y aquí es donde se encuentran And this is where you find Daniel Daniel y los 3 jóvenes and the hebreos. 3 Hebrew youth. ¿Ok? En el año 597, In year 597, Nabucodonosor vuelve a sitiar a Jerusalén. Nebuchadnezzar captures Jerusalem again, Ajá. Y Jeconías, Joaquín, and Joachim se rinde surrenders ante Nabucodonosor. before Nebuchadnezzar. Y aquí es donde todos los utensilios del templo And this is where all the vessels of the temple son llevados a Babilonia. are taken to Babylon. Y Ezequiel, el profeta Ezequiel, And the prophet Ezekiel también es parte de esta is deportación. also part of this deportation. ¿Ok? Segunda de Reyes, Second of Kings, 24, chapter 24, 10 al 17. verses 10 to 17. Se lo leo. I'm going to read it. Dice, en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada.
At that time, the servants of Nebuchadnezzar, king of Babylon, came up against Jerusalem, and the city was besieged. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad. Nebuchadnezzar, king of Babylon, came against the city, Cuando sus siervos la tenían sitiada. and his servants did besiege it. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, el rey de Babilonia, And Joachim, the king of Judea, went out to the king of Babylon. él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales. He and his mother, his servants, and his princes, and his officers. Y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. And the king of Babylon took him in the 8th year of his reign. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová And he carried out thence all the treasures of the house of the Lord, y los tesoros de la casa real, and the treasures of the king's house, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón. and cut in pieces all the vessels of gold which Solomon king. El 14 dice, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, And 14 says, and he carried away all Jerusalem, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, and all the princes and all the mighty men of valor, hasta 10,000 cautivos, even 10,000 captives, a todos los artesanos y herreros, and all the craftsmen and smiths. y no quedó nadie None remained, excepto los pobres del pueblo de la tierra. save the poorest sort of the people of the land. ¿Ok? Esta es la segunda vez que Nabucodonosor regresa a Babilonia para llevarse los cautivos. This is the second time that Nebuchadnezzar goes to Babylon to take the captive. Ahora, en Ezequiel 1, Now, Ezekiel 1, verso 1 al 3, verses 1 to 3, dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebal, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. it says, Now it came to pass in the 30th year, in the 4th month, in the 5th day of the month, as I was among the captives by the river of Shebar, that the heavens were open, and I saw visions of God. En el 5º año de la deportación del rey de Joaquín, In the 5th day of the month, which was the 5th year of King Joachim's captivity, ok, a los 5 días del mes, the 5th day of the month, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, the word of the Lord came expressly unto Ezekiel the priest, hijo de Buzi, the son of Buzi, en la tierra de los caldeos, in the land of the junto al río Chaldeans, Quebar. by river Chebar. Ok, dice segundo de Reyes, ¿verdad? De que la deportación And the second of Kings says that the deportation fue bajo el mando de Joaquín. was by the command of Joachim. Y Ezequiel dice And Ezekiel says que él estaba en el cautiverio that he is in the captivity bajo Joaquín, under Joachim, donde él fue llamado a profetizar. where he was called to prophesy. ¿Ok? En el año 586, In the year 586, el rey Nabucodonosor King Nebuchadnezzar ahora fue now was que destruyó a Jerusalén por completo, that destroyed Jerusalem completely, incluyendo el templo de Salomón. including the Temple of Solomon. Deportó a una población grande a Babilonia. He deported a great population to Babylon. Y aquí, And here, en el año 586, in year 586, es donde comienza is where it starts los 70 años the 70 years del exilio of the exile que había profetizado. that was prophesied. Amén. Que había sido profetizado. Ahora That was prophesied. escríbanse en estos versos bíblicos. Now write these verses. Segunda de Reyes 25:11. Biblical verses, 2nd of Kings 25:11, Segunda de Crónicas 2nd of Chronicles 36:20 36:20, y Jeremías 52:15. Jeremiah 52:15. Y también léase Ezequiel 12, And also read Ezekiel 12, versos 8 al 13. verses 8 to 13. ¿Ok? Aquí es donde vemos todos los detalles de la tercera deportación. This is where we see all the details of the third deportation. ¿Ok? Como el rey Nabucodonosor destruye a toda la ciudad. How King Nebuchadnezzar destroys the whole city. Se lleva, ¿verdad? Se lleva a Sedequías, el rey de Judá. He takes the king of Judea. Se lo lleva a Babilonia. He takes him to Y allá él Babylon. muere And there he dies, de acuerdo a la profecía de Ezequiel. according to the prophecy of Ezekiel.
Amén. Sí. Segunda de Reyes 25:11. 2nd of Kings 25:11. Segunda de Crónicas 36:20. 2nd of Chronicles 36:20. Y Jeremías 52:15. Jeremiah 52:15. Y dentro de ellos And within them, 52. Y dentro de esta deportación and within the deportation, también entra Sedequías, el rey de Judá. it's also the king of Judea. Y aquí vemos en Ezequiel 12:8 al 13, And we see here Ezekiel 12:8-13, donde la profecía, donde Dios le dijo a Sedequías where the prophecy was given to the king of Judea que iba a llegar a Babilonia that he was going to make it to Babylon y que básicamente no iba a saber a dónde lo iban a llevar, and that he didn't know where they were going to take him. que se lo iban a llevar a ciegas They were going to take him blind, y que allí moriría. and there he would die. Amén. Amen. Lamentablemente voy a tener que dejarlo hasta ahí, Unfortunately, I'm going to have to leave it here, pero no hemos terminado todavía la introducción a Daniel. but we haven't finished the introduction to Daniel. ¿Ok? La semana que entra The week that enters, vamos a hablar de Babilonia. we're going to speak of Babylon. ¿Qué es Babilonia? Who is or what is Babylon? ¿Cómo comenzó Babilonia? How did Babylon start? ¿Quién fue su primer líder? Who was his first leader? ¿Cuál es la leyenda, What is the legend verdad, del líder of de the leader Babilonia? of Babylon? Y cómo esa leyenda And how that legend ha creado unas creencias has created a beliefs de una falsa trinidad of a false trinity que se había repartido, that had been given spread, or spread por la tierra de Canaán through the land of Canaan, hasta until el día de hoy. today. ¿Ok? Esa mentalidad o esa leyenda, esa cultura, teología, That mentality, that legend, or that theological thought que hasta el día de hoy that today existe exists y hoy se conoce and today is known como la Iglesia as the church, Católica. as the Catholic Church. Amén. Okay. Y después vamos a entrar, ¿verdad?, en cómo Babilonia And then we're going to enter of how Babylon había cambiado el calendario de Israel. had changed Israel's calendar. Y después de eso entramos a la profecía. And then we will enter the prophecies. Amén. Amen. Así que no se lo pierda. So do not miss out. La semana que viene Do not miss seguimos. next Amén. week. We continue. Ok, vamos a ponernos de pie.